cosas se pusieron difíciles. El viernes decíamos que el gobierno había tomado en lo sanitario medidas completas, a diferencia de lo anunciado el pasado martes en lo relativo a lo económico. El fin de semana, ante la agudización de la crisis, el régimen continuó respondiendo de manera adecuada, ampliando las restricciones, y todo apunta a que con el paso de los días se continuará extremando esfuerzos para tratar de contener el avance del coronavirus entre los ecuatorianos. Esta mañana nos acompaña el doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Buenos días, doctor, y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a todos quienes nos ven y un saludo a todos mis hermanos médicos que en este momento son realmente los verdaderos héroes en esta situación que estamos atravesando. Antes del coronavirus, las quejas de los usuarios del sistema público de salud eran constantes en distintos sentidos: falta de personal, atenciones deficientes, escasez de medicinas, citas postergadas hacia el infinito, equipamiento insuficiente en las casas de salud, por nombrar solamente algunas de las observaciones. En ese contexto, y ante una enfermedad nueva de la que se va aprendiendo en el camino y de oídas, y tomando en cuenta que países con sistemas de salud más avanzados que los nuestros tienen dificultades para atender esta emergencia, le pregunto, ¿hay capacidad de respuesta sanitaria ante esta crisis? No, la respuesta es más que obvia. No tenemos capacidad, no de ahora, de hace mucho tiempo atrás, y más aún con los números que se están empezando a manejar. Por eso de ahí la responsabilidad de la ciudadanía de hacer esto una causa propia para que no se propague esta enfermedad, para que no haya nuevos casos. Para esto sí me gustaría empezar de una vez para que entiendan, porque aparentemente la sociedad no está entendiendo el mensaje y está haciendo exactamente lo contrario. Hubo imágenes este fin de semana de gente en la playa, de gente que se fue a comprar a Colombia, gente haciendo fiestas, y esto en serio es grave. Y sí me gustaría mostrar esta gráfica que está aquí. Adelante. Estas son las cifras para que vean. Las barras plomas son los casos reales versus las barras naranjas, que son los casos oficiales que se empiezan a conocer. Para verlo más claramente, vean más o menos las fechas. En enero 20 de este año, estos son los casos en Hubei, se reportaban en naranja muy pocos casos, mientras que realmente habían ya miles de casos. Nosotros más o menos estaríamos en un estatus similar en este momento a lo que pasaba más o menos por enero 22 del 2020 en Wuhan, en Hubei, donde se reportaban 40 casos, 50 casos, cuando realmente ya habían pasado más de 2.000 casos. Usted lo que está diciendo entonces es que no hay solamente los 37 casos que oficialmente se ha logrado identificar, sino muchos más. Sí, en este momento la situación ha cambiado radicalmente por una razón fundamental. Vamos a empezar a pagar la factura de la no previsión de este caso en España y en Italia. En las últimas semanas hemos tenido una migración abundante de ciudadanos ecuatorianos y otros migrantes que han venido de España y han venido de Italia. ¿Qué pasó? Y esto lo sabemos también por fuentes oficiales. Ya hay casos de coronavirus detectados aquí en el suburbio de Guayaquil, de gente que ha venido de Italia, y lo primero que han hecho, en vez de conservar la cuarentena, han ido a fiestas, se han visitado con toda su familia. Entonces, en este momento el cerco epidemiológico todavía está a tiempo, pero vamos a empezar a ver algunos casos no detectados. En este momento son solo 37, pero en cuestión de horas y días vamos a ver muchos más casos, como está mostrando la estadística. Lo mismo pasó en Wuhan, en Italia, en España, y nosotros no tenemos por qué ser la excepción, a menos que empecemos a tomar medidas claras y efectivas como el distanciamiento social. De lo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud, estadísticamente el 0.5% de los casos de coronavirus presentan un estado crítico, es decir, que requieren de atención en unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es la capacidad de atención que tiene el Ecuador en cuidados intensivos? ¿Cuántas camas para cuidados intensivos hay en el país? Sí, efectivamente, la tasa de pacientes que van a requerir una unidad de terapia intensiva afortunadamente es baja, pero ojo con esto porque manejamos una estadística. ¿Qué es lo que dice la estadística? De cada 100 pacientes, vamos en porcentajes, el 80% van a poder ser manejados domiciliariamente con terapia ambulatoria, mientras que el otro 20% probablemente requiera algún nivel de hospitalización, y de ese 20% solo el 5% va a requerir una unidad de cuidados intensivos, y mucho menor porcentaje de respiración asistida. Pero claro, estos porcentajes son manejables tanto en cuanto los casos no sean abundantes. Si nosotros calculamos, por ejemplo, en 100
casos que llegásemos a tener, simple y sencillamente van a ser 20 pacientes y 5 pacientes. Pero si tenemos 1000 casos, los números aumentan, y si tenemos 10.000 casos, el sistema sanitario va a dar colapso. De hecho, en estos momentos cualquier cifra por debajo de 1000 casos ya va a ser muy difícil de manejar para el sistema hospitalario del país. Ahora vamos a otra cosa. El gobierno nos habla de 37 casos, 2 fallecidos, 273 personas en cerco epidemiológico. Y hay un dato más: 51 personas a las que se les indicó que debían permanecer aisladas, pero que irrespetaron esa orden y salieron a pasearse, convirtiéndose en eventuales focos de contagio. Ustedes como Federación Médica habían advertido, y luego el Ministerio de Gobierno lo hizo también, que iniciarían acciones penales por desobedecer orden expresa de autoridad. La sanción, según el Código Orgánico Integral Penal, es de 1 a 3 años. ¿Ya pusieron alguna demanda contra esos irresponsables? Sí, efectivamente, no quiero dar más detalles. Nuestra asesoría jurídica está investigando, por ejemplo, el caso de esta señora que fue a la judicatura en Quito. Estamos averiguando también de otros casos aquí en la ciudad. Conversamos igual a diario con la autoridad sanitaria para tomar medidas a este respecto, pero no solo Federación. Cualquier persona natural puede poner denuncia en Fiscalía, amparada en el artículo 282 del Código Penal, que es quien desobedezca orden expresa a autoridad competente. Y sobre todo, ¿por qué? A veces la gente piensa, están pacientes por salir ya de la cuarentena en Babahoyo, y la gente piensa, dicen, bueno, pero si yo estoy asintomático, como dijo el marino que se iba a Galápagos, ¿por qué tengo que estar en cuarentena? Por una sencilla razón, y me gustaría enseñarles otro estudio que traigo acá. Claro. El 26% del contagio se produce entre pacientes asintomáticos. ¿Qué es lo que está pasando? Y ojo con esto para las autoridades. En el aeropuerto de Guayaquil hoy va a haber una migración abundante de gente que viene de Italia, gente que viene de España, gente que viene de Europa. Y ayer ya lo vivimos, pasé por el aeropuerto y hay filas de carros. Hay familias enteras yendo a recibir a sus familiares que vienen de Europa. 10, 20 personas que van a recibir a un familiar que viene. Ya en ese momento puede haber contagio, a pesar que la persona venga asintomático, ellos en este contacto que tienen con este familiar ya pueden adquirir la enfermedad. De ahí lo importante del cerco epidemiológico y el control de la autoridad. Ahora, desde el sábado se le dijo a la gente que se quede en su casa, que procuren no salir. Muchos lo hicieron la tarde y noche del sábado, el domingo también se quedaron en sus domicilios, pero ¿hoy qué? Nuevamente vemos que la gente saldrá a trabajar, porque además si no trabajan no comen, porque no son pocos los ecuatorianos que viven del día a día, y con esa movilización que en algunos casos podría generar concentraciones importantes de ciudadanos en los bancos, por ejemplo, el riesgo de contagio, de difusión del coronavirus se incrementa exponencialmente. ¿Cuál debería ser entonces la medida gubernamental a tomar? Sí, a este respecto, y vi dentro de los invitados que va a estar, está el abogado Madero, el ministro de Trabajo. Públicamente digo, me reuní con él hace una semana y se le dijo de parte de Federación Médica que se debía tomar medidas. ¿Qué medidas? Claro, el quédate en casa se puso de moda este fin de semana, pero es bonito cuando estás en feriado, cuando estás en fin de semana. Hoy todo el Ecuador regresa a trabajar. Y es en este momento cuando se deben tomar otras medidas. ¿Qué hay que hacer? Tenemos más de 2.000 médicos ocupacionales a nivel nacional, que es una fuerza de trabajo que no está siendo considerada para esta emergencia. Le dije al ministro Madero que debía habilitarse al médico de trabajo, al médico de empresa, para poder otorgar más de 72 horas de permiso. Quisiera que se ponga aquí, por favor, qué es lo que dice la ley. Esta es la ley de la Seguridad Social, que habla que la expedición de permisos por médicos particulares, en este caso cumple este requisito el de empresa, puede ser hasta por 72 horas. ¿Qué sucede? Y este mensaje es para el ministro Madero, para Paul Granda y para Mauricio Espinel, autoridades de seguridad social. Debe habilitarse ya, con carácter de urgente, a los médicos ocupacionales para poder dar más de 3 días de permiso. Porque al cuarto día el trabajador, ¿a dónde va? Va a los hospitales del IES y va a los hospitales del Ministerio de Salud. Si para nuestra mala suerte ese caso sospechoso realmente tiene coronavirus, en la emergencia del hospital va a contagiar a muchos más pacientes y va a ser la emergencia mucho más grave de lo que es. En función de aquello quiero preguntarle, ¿qué tan cerca estamos de 2 instancias? Primero, de llegar a la tercera fase, la de contagio comunitario, y segundo, ¿qué tan cerca estamos de una declaratoria de cuarentena para toda la población, como ha ocurrido en muchas ciudades y en algunos casos en países enteros, China, Italia, España? Creo que estamos muy cerca.
No quiero decir nada hasta que la autoridad sanitaria no se pronuncie, pero en las próximas horas sería muy probable que ya se encuentren casos de transmisión comunitaria por la gran migración que hemos tenido en estos días de migrantes que vienen de España y de Italia. Ahora bien, hay medidas que se deben tomar, no se está considerando y no se habla tampoco. Por ejemplo, miren esta gráfica que está aquí. Hoy se cierra todo, restaurantes, bares, todo, pero los bancos siguen trabajando. Miren lo que va a pasar en los bancos. Debe ser responsabilidad de las autoridades también pedir que en las filas de los bancos, en todo lugar donde haya que hacer trámites, haya espacios de 1 metro de distancia entre cada uno de los usuarios de estos servicios. La vida continúa, sí, pero debe continuar con la colaboración de todos nosotros. Debemos empezar a tomar medidas extremas. Es verdad, el aislamiento social disminuye dramáticamente en 40% la aparición de nuevos casos. Si nosotros no hacemos esto, si no colaboramos y seguimos con actitudes como las que venimos teniendo hasta ahora, la epidemia se puede volver incontrolable como lo es en este momento en Italia y en España. Una cosa más, usted empezó esta entrevista saludando a los médicos que están allí al pie del cañón, atendiendo los casos, atendiendo a la gente, pues procurando que esto no vaya más allá. Pero al mismo tiempo hay una propuesta gubernamental de descontar un porcentaje del salario a todos los servidores públicos y allí también están los médicos. Sí. Yo quisiera preguntarle al presidente Moreno, él es ecuatoriano como nosotros, ¿qué hubiera pasado si en la guerra del Cenepa le decían a los soldados del ejército, vayan a pelear mientras les recortamos 8% del sueldo? Yo creo que a nadie le hubiera hecho gracia. Y sí quiero mostrar aquí, porque suena poquito el 8% en la colaboración, pero el problema es que todos los médicos son servidores públicos que están por encima del 4% del que hablan. A la mayoría de los médicos les van a descontar desde 134 hasta $211.38. Nuestros colegas están haciendo un esfuerzo sobrehumano en este momento ya con los hospitales colapsados antes del coronavirus. Ahora con coronavirus va a ser peor y hay gastos que no son solventados por el gobierno porque hay medidas sanitarias personales que deben tomar cada día. Los colegas que salen de guardia salen sin saber si pueden ser sujetos de contaminar a su familia, a sus seres queridos. Por eso no vamos a aceptar esta medida, lo decimos de antemano, no queremos generar polémica en este momento que la sociedad necesita la colaboración de todos, pero debe el presidente Moreno revisar estas medidas y sobre todo a los servidores públicos de salud, médicos, enfermeras, odontólogos, obstetras, todos los que generamos el sector salud, deben ser sacados de esta medida. Caso contrario va a haber depresión en nuestros trabajadores y esto puede traer consecuencias a futuro. Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias por el espacio.